Quédate en este episodio si quieres conocer acerca de los nuevos costos que tendrán tus colaboradores en cuestión de seguridad social para el 2023. Hola, raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? Todo muy bien, ya 2023, iniciando de lo mejor, con nuevas regulaciones en todo el tema laboral y pues cosas nuevas que pasaron durante todo este inicio de año. Sí, de hecho, en general han cambiado muchísimas cosas. Ya los spoilamos el episodio pasado diciendo que de lo que vamos a hablar en el siguiente son todas las reformas fiscales, que, como dijimos, no estaban tal cual en la ley, sino en la resolución miscelánea fiscal. Entonces vamos a hablar de eso en el siguiente episodio, pero por ahora vamos a enfocarnos en seguridad social. Sí, justamente, ¿por qué? Porque creo que siempre es muy importante que como personas que contratamos a colaboradores sepamos realmente el costo, porque creo que cuando iniciamos en el tema de contratar a alguien no sabemos realmente qué más vamos a pagar. Decimos, le voy a pagar 10,000 pesos y podríamos creer en un principio que solo va a ser eso. Sin embargo, recordemos que en el tema de relaciones laborales es muy importante también darlos de alta, porque además es una obligación de que tienes como patrón en el IMSS, en el Seguro Social, y pues que conozcas el costo que esto va a tener, porque así como hubo el tema de las reformas del aumento de las vacaciones, el aumento del salario mínimo, también hubo una reforma en el tema de las cuotas patronales que va a tener un efecto 2023 hasta el 2030. Sí, esto básicamente es por las pensiones. Entonces, para que se pueda seguir cumpliendo con el esquema de pensiones, pues necesitamos recaudar un poquito más. Y por eso mismo se le añadió este costo adicional a las cuotas patronales. Es correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente parecido al episodio que tenemos en 2022, pero con datos que corresponden a 2023. El único dato que sí vamos a tomar de referencia a del 2022, porque al día que grabamos, que es el 5 de enero, no está publicada la UMA, va a ser la UMA del 2022, que era de 96.22. Entonces, son 7 supuestos, donde está un trabajador que gana el salario mínimo, uno que gana 10,000, 12,000, 30,000, 40,000, 50,000 y 100,000. En el tema del salario mínimo, creo que va a ser el año más importante, porque la realidad es que si el trabajador únicamente percibe un salario mínimo general de acuerdo a la ley del ISR, no se le tendrá que retener este impuesto. Sí, esto es el primer párrafo del artículo 96 y justamente menciona lo que acaba de decir Arturo, que si gana un salario mínimo, no se le debe retener impuesto. Sí, anteriormente no pasaba, o creo que este era un dato que tal vez no todos los contadores o las personas que estábamos encargados en temas de nóminas lo teníamos tan presente, porque siempre era como de, gana el mínimo, va a tener subsidio para el empleo. Sin embargo, en este año la realidad es que ya las personas que ganan un salario mínimo y que es la única prestación, y esto es muy importante, que solo ganen el salario mínimo sin tener prestaciones superiores o adicionales, no se les tendrá que hacer esta retención de ISR, que la realidad es que tendrían que estar pagando una retención de 115.09. Entonces, en estricto sentido, el trabajador del salario mínimo, y recordemos que únicamente tenga el salario mínimo sin ninguna prestación adicional, el sueldo que gane va a ser el mismo que va a recibir, porque también recordemos que en el tema del IMSS, las cuotas, cuando el trabajador gana un salario mínimo, tampoco se le descuentan. Las cuotas obreras también las tiene que pagar el patrón. Sí, la verdad es que esto fue un tema como de conversación en redes sociales, lo estuvimos viendo, porque algunas personas decían que si no se le retenía al trabajador, entonces el que era obligado a pagarlo es el patrón. Desde mi punto de vista, esto no es tan justo porque, pues al final, el ISR que se tiene que pagar es el generado por los ingresos del trabajador. Entonces, digo, estoy de acuerdo que es el salario mínimo, pero el patrón es el que está generando ese dinero y desde mi punto de vista, él no tendría que cubrir con esa retención. Sí, ya después como comentando y revisando más, pues en teoría nadie está obligado al pago de ese impuesto. Digamos que es una exención adicional. Exactamente. Por ejemplo, alguien que gana 10,000 pesos, la realidad es que recordemos que hubo una disminución también en las tablas para calcular el ISR en las personas físicas. Entonces, si hacemos una comparación entre el ISR que tendría que pagar ganando 10,000 pesos y 10,000 pesos ganando en 2023,
El impuesto anteriormente era de 843 pesos y en este año va a ser únicamente de 775. Entonces, si hay una reducción, también eso es importante y no esperemos que hubiera una mayor disminución de ISR. Recordemos que este tema de la actualización de tablas o tarifas es por un tema de inflación y es porque las cosas van a estar más caras en teoría en este año. Hay una inflación bastante alta. Todavía no sabemos el monto de la inflación, pero esperamos que sea como del 8%. Ajá, más o menos. Entonces, eso es lo que busca con esta disminución de ISRs, que tengamos más dinero en nuestro bolsillo para que nos alcance al menos con lo mismo, pero con la inflación. Sí, o sea, justo era lo que yo iba a comentar. Recordemos que este cambio en las tablas no es de buena onda, sino que desde la última vez que se publicaron, que fue en 2021, a la fecha, ha habido un incremento en la inflación del 15% más o menos. Uh-huh. Entonces la ley dice que cuando la inflación sea mayor al 10% desde la última publicación de la tabla, se tiene que actualizar. Uh-huh. Y es por eso que pasó. Sí, entonces esperemos que no pase, que el siguiente año vuelva a cambiar. Que no sea tan seguido esto. Sí, exactamente. O sea, porque de hecho creo que habían sido 2014, 17, 21 y ahorita en el 23. Entonces sí esperemos que no sea tan seguido como ha sido estos últimos años. Es correcto. Y en el tema, ¿qué es lo que va a pasar también? Pues obviamente al haber un aumento en el salario mínimo, va a haber un poco de la variación en el tema de las cuotas, porque recordemos que va a haber un cambio en el factor de integración de igual forma para el tema del IMSS. Y esto del tema del factor de integración es que el IMSS le gusta que le paguemos pues todos los días que realmente gana un trabajador en el año. Anteriormente, por ejemplo, además de las prestaciones mínimas que tenemos como trabajadores, pues es el sueldo que se gana de manera diaria, el aguinaldo, que son 15 días por año, y la prima vacacional, que anteriormente, o en el 2022, esta prima vacacional durante tu primer año era del 1.5 días. Entonces, tú para el tema del IMSS, o tú como patrón para el tema de IMSS, tienes que pagar todos esos días. Realmente, tú pagas más de 365 días durante todo un año, y ese es el factor de integración con el que se pagan las cuotas al IMSS. Ahorita, con el tema de la reforma, pues la prima vacacional pasó de ser de 1.5 a 3. Entonces, por lo tanto, también hubo una variación en el factor de integración y por lo tanto también, tanto tu trabajador o tu colaborador como tú como patrón, vas a pagar un poco más en el tema de seguridad social. Que también todos estos cambios de la reforma de prima vacacional de igual forma va a impactar en el tema de los impuestos sobre nóminas. Sí. Sí, y bueno, o sea, recordemos que en Querétaro, en 2022 cambiamos del 2 al 3%. Entonces, si de por sí ya era caro, ahorita que se van a estar haciendo pagos adicionales por la prima de vacaciones y demás, se va a hacer todavía un poquito más caro porque pues justamente el desembolso es mayor y eso va a originar que tengamos que pagar más en ISN. Sí, justo. Y otro de los cambios más importantes es el tema del ramo patronal en el tema del seguro social de la cesantía y edad avanzada, en donde hasta el 2022 era un porcentaje fijo del 3.15%. Sin embargo, como comentó Eric, pues es que la función es que haya un aumento gradual desde el 2023 hasta el 2030 en este rubro específico de seguridad social, con la finalidad de que los patrones apoyen más a sus trabajadores para cuando se tengan que retirar y tengan que tener una pensión. Sí. Entonces, por ejemplo, en 2023, el año pasado se publicó esta tabla o este tema de las reformas en este ramo en específico, y la realidad es que como está planteado, no es funcional, porque es una tarifa que se va a mostrar en algún lado de esta pantalla y que va aumentando dependiendo por cuánto cotiza el propio trabajador. El primer rango es un salario mínimo general, que si lo vemos así, y por los que les comentaba, un trabajador realmente nunca gana el salario mínimo porque tiene que integrarlo. Entonces, realmente un trabajador que gana un salario mínimo realmente cotiza con 217.67 pesos. Sí. Entonces, nadie entraría en este primer rango que menciona esta tablita de la reforma de la cesantía. Y luego dice que el siguiente renglón es de un 1.01 salario mínimo a 1.5 UMA. Sin embargo, recordemos que la UMA
es muchísimo menor al salario mínimo y por eso es que existe justamente esta medida o esta unidad de medida para que su función fue desindexar el salario mínimo. Sí. Entonces, la realidad es que estas tablas están un poco extrañas porque también aquí habla del 1.01 salarios mínimos y después habla de 1.51 UMAS. Pero ahí lo que mencionan algunos contadores, algunos colegas, es que había una incertidumbre porque era si se tenía que multiplicar o se tenía que sumar el 0.01, porque había incertidumbre, porque entre un rango y el otro podía haber diferencias. Sí. Entonces, la realidad ahí es que no se ha dicho mucho, no se ha pronunciado mucho el IMSS en cómo va a funcionar esta parte, pero también es importante que lo sepan que desde el 2023 hasta el 2030, el costo por trabajador va a ser más caro y es muy importante que también lo tengan presente con la finalidad de que sepan que pues los datos que hoy pueden llegar a conocer de los costos. Exactamente, va a ir variando al menos en los siguientes 7 años. Sí, y la realidad es que, digo, como lo comentamos al inicio del episodio, nosotros sí creemos que es súper importante que tengas en mente estos costos porque con base en eso puedes tomar decisiones. Al final, tú, por ejemplo, de una persona que gana 10,000 pesos, ya con las retenciones le pagas 8. Pero tienes que saber que esos 2,000 no te los estás ahorrando, los vas a tener que pagar al mes siguiente y que aparte también vas a tener que pagar todo lo relativo a la seguridad social y al impuesto sobre nómina en el mes siguiente. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, un trabajador que gana el salario mínimo, recordemos de manera mensual serían 6,223.20 pesos. A ti como patrón, realmente te va a costar 8,241 pesos. Es el 24.5% adicional. Y recordemos esto, o sea que aquí sí la seguridad social sí va a ser 100% tu responsabilidad. Entonces es muy importante que dices, no, pues no quiero pagar tantos impuestos y los doy con el mínimo. Mucho cuidado, porque incluso si uno de tus trabajadores tiene un crédito Infonavit, no podrás hacer la retención al 100% y, pues, spoiler alert, tú estarás pagando parte de su crédito. Sí. Por ejemplo, en un trabajador de 10,000, el costo es de 12,666 pesos. Es un costo, un porcentaje del 21%. Y más o menos eso. O sea, literal, el otro cálculo que tenemos es de una persona que gana 30,000 pesos, donde anteriormente se le tenía que retener 5,058 pesos de ISR. En el 2023 van a ser únicamente 4,761 pesos. Y su costo del IMSS o su cuota del IMSS sí sube un poco más. Antes tenía que pagar 835, ahora tendrá que pagar 838 el trabajador. Y él, en términos reales, estaría ganando 293 pesos de más. Y en un costo a ti, como patrón, realmente serían 37,050 pesos. Aquí, por ejemplo, el porcentaje baja a 19.03, pero es porque justamente aquí sí el trabajador empieza a involucrarse en el costo. Entonces, sí creo que así como recomendación general, nunca los des con el mínimo. Y aparte es importante también recordar esto, o sea que además de este salario mínimo que todos conocemos y que recordemos que en la zona fronteriza es diferente, es bastante más alto que en todo el resto del país, existen los salarios mínimos profesionales, en donde ahí nos menciona, dependiendo de algunas actividades u oficios, cuánto es lo que tienen que pagar. Y es muy importante también que lo tengan en mente, porque si, por ejemplo, viene un bartender, si lo tienes tú con el mínimo y justamente en este listado de los salarios mínimos profesionales sí viene incluido el tema de un bartender, ese es el mínimo que él tiene que ganar. Entonces, sí es muy importante que comparen que analicen qué actividad estás realizando y revisar si está en este listado de los mínimos profesionales y si no, si puedan utilizar como manera o de manera general el salario mínimo. Sí, de hecho vienen varias actividades, o sea, por ejemplo, vienen secretarias, vienen albañiles, vienen maestros albañiles también creo, o sea, está muy específico. La realidad es que no vienen todas las actividades que pudiéramos tener porque pues son muchísimos, pero creo que incluso está estilista y barbero, si no me equivoco. Sí. Entonces es muy importante que lo tengan. En el link de este episodio, en la parte de los comentarios, todo eso, va a venir ese link de los salarios mínimos profesionales. Y es muy importante, si vas a iniciar a contratar o estás revisando si vas a pagarles más a tus trabajadores y un aumento y demás, que revises cuál es tu costo real. Entonces,
te recomiendo que te asesores muy bien en este tema porque sin dudar algunas, creo que 2023, con todas estas reformas que claramente beneficiaron, y ustedes saben que nosotros le dimos un seguimiento como muy puntual a esto de la reforma de las vacaciones, pues va a tener un impacto mayor en el tema económico que tú vas a tener que desembolsar durante todo este año. Entonces es muy importante que revises, por ejemplo, también esta incertidumbre que existía de, oye, yo generé mi antigüedad en 2022, no disfruté vacaciones, qué se tiene que hacer y demás. Tendrás que analizar con un especialista qué es lo que tiene que funcionar para ti y pues lo podemos revisar también nosotros en nuestra página, con una asesoría 1 a 1, en nuestra página de internet, arpeaconsultores.com. Ahí viene pues el calendario para que puedan agendar y demás. Y no sé algo más tú respecto a este tema. No, o sea, yo únicamente hacerles la invitación que siempre les hacemos en cada episodio, que nos sigan en redes sociales, porque van a poder encontrar un post específico donde hicimos las diferencias entre las retenciones de 2022 y las de 2023. Y vamos a hacer lo mismo con los costos de seguridad social de 2022 a 2023 para que lo puedan ver de una manera más clara. Uh-huh. Van a poder encontrar estos dos posts tanto en Instagram como en Facebook, pero también recuerden que estamos en Spotify, YouTube, TikTok y de repente andamos ahí contestando preguntas por Reddit. Uh-huh. Entonces, síganos en redes sociales porque estos temas ya los estábamos tocando allá y muchas veces se van a dar cuenta de que lo que hablamos en el podcast lo aterrizamos en un post o lo que tuvimos en un post lo extendemos mucho más en el podcast. Uh-huh. Pues sí, creo que es todo. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana el podcast va a estar bueno porque van a ser todas las reformas fiscales. Entonces, no se lo pierdan.